Buenos días. Comenzamos la clase de capacitores. ¿Sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Un capacitor es un elemento, ¿sí? Eso es un elemento, un capacitor es un elemento de placas paralelas que tienen estas son las placas paralelas de una sección transversal A, un área transversal A, y que tiene una distancia entre las placas paralelas, una D minúscula, y tiene un dieléctrico en medio, con un valor de permitividad epsilon. Por lo tanto, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener que este capacitor, ¿sí?, va a tener un valor determinado en base a sus características físicas, que son el área de la sección transversal y la distancia entre ellos. Y varía, sus propiedades eléctricas, es la permitividad que tiene entre del dieléctrico. Entonces, un capacitor consiste en tener dos placas paralelas conductoras separadas por un dieléctrico en medio. ¿A dónde? Estamos hablando de la carga del capacitor. La carga del capacitor es igual al valor de la capacitancia por el voltaje, ¿sí? C es la capacitancia y está medido en farad, ¿sí? La capacitancia va a estar medida en farad, ¿sí? Entonces, si tenemos esa medición de farad, los farad van a ser iguales a un coulomb. Acá lo tenemos, ¿sí? Un farad es igual a un coulomb entre volts, ¿sí? Está claro, ¿sí? Coulomb es la unidad de la carga entre volts, que es la unidad de voltaje. Por lo tanto, la capacitancia es la tasa de cambio, ¿sí?, la tasa de la carga en un plato de un capacitor de un voltaje en una diferencia de potencial entre las dos placas que nosotros vamos a tener, con una diferencia de potencial determinada. ¿Está claro? Es la tasa en la cual tenemos una carga determinada y un voltaje al cual está determinado entre el voltaje entre las dos placas paralelas. Esa es capacitancia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la capacitancia en base a los parámetros físicos y eléctricos va a ser igual. La capacitancia es igual a tener, ¿sí?, la permitividad del dieléctrico en la sección transversal entre la distancia que tenemos entre las placas paralelas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos tener, deben de leer todo esto, diferentes tipos de encapsulados para los capacitores, ¿sí?, de cerámica, de electrolítico y de poliéster, capacitor de poliéster. Y vamos a tener, lo importante es la ecuación que rige el comportamiento del capacitor. Lo que nos interesa a nosotros es poder determinar la relación que se tiene entre corriente y voltaje en un capacitor, siendo la corriente igual a la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo. Si nosotros cambiamos la tasa de cambio de la carga, que es igual, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, por lo tanto, la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a la capacitancia por la tasa de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Y la ecuación que va a regir, por lo tanto, el comportamiento del capacitor va a ser igual. La corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la rapidez de cambio del voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, el voltaje queda determinado por el voltaje va a ser igual a 1 entre la capacitancia, la integral de menos infinito al tiempo de la corriente. Es aquí a donde está la memoria del sistema. Nos interesa qué voltaje va a tener VDT en un tiempo determinado, va a ser igual a lo que ha sucedido en el pasado, desde menos infinito hasta el tiempo que estamos analizando. ¿Está claro? Y entonces, aquí nosotros tenemos en un periodo de tiempo determinado de t sub 0 t, nos interesa qué es lo que ha pasado en la corriente y con el voltaje inicial, cuál ha sido la carga inicial del capacitor. Por lo tanto, esto es un elemento de memoria. Nos interesa qué es lo que ha pasado anteriormente, ¿sí? Por lo que nosotros nos vamos a buscar que ahora, por lo tanto, la potencia del capacitor, ¿sí?, la potencia instantánea del capacitor o entregada al capacitor va a ser igual al voltaje por la corriente. ¿A dónde?
si lo sustituimos el voltaje, bueno, la corriente, esto va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, por la tasa de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener, por lo tanto, que la energía almacenada va a ser igual al integral de menos infinito a tiempo de esa potencia instantánea. Y nos da que esto es igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Es decir, para un capacitor que en el infinito estuvo descargado, vamos a tener que la energía almacenada en ese capacitor va a ser igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje que en ese momento presenta al cuadrado, que va a ser igual a la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. A eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Lo importante de esto es que si la tasa de cambio del voltaje, si la tasa de cambio del voltaje al cual está sometido un capacitor, la tasa de cambio es 0, es decir, estamos en un circuito DC, nosotros vamos a tener que un capacitor se comporta como un circuito abierto. Es decir, ¿sí? Voy a cambiar acá la cámara y voy a tenerlo más grande acá. Y entonces voy a regresar. Vamos a ponerlo acá, la cámara, y voy a explicarlo en papel. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Ya que decimos que la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, es igual a C de V de T. ¿Sí? Estamos hablando de la tasa de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Vamos a tener que si la tasa de cambio del voltaje con respecto al tiempo es igual a 0, tenemos un nivel de DC. Es decir, tenemos un nivel de voltaje determinado en el tiempo. ¿Sí? Esto es V de T. Es constante y supóngase que sean 10 volts. La tasa de cambio es 0. Si la tasa de cambio es 0, la corriente en el capacitor es 0 amperes. 0 amperes es un circuito abierto. Por lo tanto, un capacitor en DC, en un circuito DC, es un circuito, se comporta como circuito abierto. Ahora bien, ¿qué nos interesa verlo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vean, por favor. Si nosotros tenemos que en el capacitor podemos analizarlo de esta forma. Cambiamos 1, ¿sí? 3, 4. ¿Sí? Estamos hablando tiempo, estos segundos, ¿sí? Y esto es el voltaje en el capacitor, ¿sí? Va a cambiar, va a cambiar de esta forma. Discúlpenme, ¿sí? Esto es lo que no podemos tener, sino que vamos a tener lo siguiente. Vean, por favor. Tenemos una tasa de cambio. Acordémonos de esto. Veamos qué va a pasar con esto. Ya lo veremos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una tasa de cambio. Esto es 3, y esto es 2, y esto es 4. La pendiente, esto es tiempo. Esto va a ser aquí V de T. Y lo que tenemos es lo siguiente. Si la tasa de cambio, ¿sí?, es 1, ¿sí?, la derivada de esta pendiente va a ser 1. La derivada de esta función va a ser menos 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la corriente es igual a C de V de T y el capacitor es igual a 1 farad, vamos a tener que para este caso la corriente nos va a dar, ¿sí?, la corriente en el tiempo nos va a dar una corriente de 1 ampere. 1 ampere. Luego de 1 a 3, si nosotros tenemos ahora de 1 a 3, si nosotros tenemos de 1
a 3 vamos a permanecer constante, la corriente va a caer a 0. Luego, de 3 a 4, vamos a tener una pendiente de menos 1 y la corriente cambia sentido. Vamos a tener menos 1 ampere. Nosotros no hemos cambiado de sentido el voltaje, sino que estamos disminuyendo el voltaje. Nosotros no estamos cambiando el sentido del voltaje y la corriente cambia sentido. Por lo tanto, ¿sí?, esta va a ser la gráfica. Ahora bien, si nosotros hacemos ese cambio de 0 a 1, lo hacemos más rápido, suponiendo que vamos a cambiarlo de punto 9, cambia a 1, permanece, esto es 1, 2, 3 y 3.1 se hace 0, esto es tiempo, esto va a ser voltaje, ¿qué es lo que vamos a tener? Por lo tanto, la pendiente de esto es 10, la pendiente de esto es menos 10. Nosotros solo hemos cambiado la tasa de cambio y ahora vamos a tener que de punto 9 a 1 pasa a ser 10 amperes. Esto es amper en el tiempo, corriente en el tiempo, esto es tiempo, y de 3 a, esto pasa, punto 9 a 1, y de 3 a 3.1 pasa a ser menos 10. ¿Sí? La corriente ha crecido solamente porque nosotros estamos haciendo que esa tasa de cambio sea mayor. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros hacemos lo siguiente, vean por favor, si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos desde 0.99 a 1, ¿sí?, aumentamos la pendiente y luego en 3 lo pasamos, decae en 3.01, la pendiente acá va a ser menos 100, la pendiente acá será 100. Por lo tanto, siempre estamos hablando de cómo cambia el voltaje con respecto al tiempo. Esto, ¿qué va a hacer? Esto, por lo tanto, lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, por lo tanto, que la corriente con respecto al tiempo va a ser que de punto 99 a 1 crecerá hasta 100 y de 3 a 3.01 crecerá a menos 100. Nosotros solo estamos cambiando las pendientes de las curvas de la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El capacitor no puede, ¿qué sucedería acá si nosotros tenemos este cambio de 1 a 3? ¿Sí? Tendríamos, esto es tiempo, esto es voltaje, tendríamos para una capacitancia de 1, tendríamos infinito e infinito, tiempo y corriente. Esto destruiría un capacitor. Por lo tanto, los capacitores no pueden tener cambios bruscos de voltaje. Esto se lo graban bien. El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje y en DC se comporta como circuito abierto. Son las dos cosas importantes. Hemos comprobado que nosotros en el capacitor no podemos tener cambios bruscos de voltaje y que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Sabemos entonces que la corriente en el capacitor sin tiempo es igual a C por la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esa es la ecuación que rige la relación entre corriente y voltaje.